Muy buenos días, señores. Son las 6:12 de la mañana. Las 6:12 de la mañana aquí en el territorio de la República Dominicana. Nosotros ya estamos ante ustedes. Vamos a desarrollar todo el contenido que hemos preparado para todos ustedes en este día, siempre con nuestros comentarios, opiniones, entrevistas, reportajes, artes, deportes, siempre con el interés de que usted comience esta nueva jornada, esta nueva salida del sol, acompañado, debidamente informado y orientado sobre todo lo que ha acontecido, que por su trascendencia aquí en el país, como también lo del exterior, es importante que usted conozca. Gracias por su sintonía. Nuestro encuentro está hasta las 8 de la mañana, llegando esta señal a todos ustedes por Teleimpacto, canales 22 y 52. En la televisión abierta es el 52, recuérdelo. También Televisión Dominicana es la señal para todo el exterior y nuestro canal diferido de YouTube, Primera Hora TV. Recuerden ustedes, cada vez que accesen a nuestras transmisiones, fundamentalmente la de Primera Hora TV, suscribirse, dar like y compartir. Es interesante para nosotros y siempre vamos a mantener motivado estos aspectos, estas acciones que nosotros queremos que ustedes estimen. Compartir, suscribirse y dar like. Necesitamos eso para YouTube. Así es que, señores, buenos días, pónganse cómodos. Sé que muchos están acostaditos a esta hora y esa es la mejor forma de estar cómodos, porque nadie es posible que pueda estar incómodo en su cama. Así es. Hoy es 14, miércoles 14 del mes de agosto 2019. Cuesta Curi, ¿cómo tú estás? Saludos, señor. ¿Cómo va todo? Buen día. Dicen que cuando la persona anda elegante uno se lo dice. Y más los amigos. Como debe ser. Y se supone que si es mi cuate, tengo que decirlo más. Como debe ser. Mi cuate anda muy elegante porque esa combinación le queda elegante. Tú sabes. Independientemente de lo que puedan interpretar. Pero. No, porque esa reacción es esperada. Y sobre todo, mi saludo y bendición a Lía. Por el buen gusto. Por el buen gusto. Tú sabes que anoche hablaba Cuesta Curi con un amigo mío que te comentaba. Ajá. Y entonces él me estaba haciendo alusión a un día que tú viniste con... Porque él es tan asiduo al programa que no sabía que él le daba seguimiento de esa forma. Uno se sorprende más cada día de la cantidad enorme de personas que identifica a uno y que le muestra sus afectos y su buena consideración en torno a lo que nosotros desarrollamos en estas 2 horas de transmisión. Y él decía, digo, mira, y me hace alusión al color morado. Ajá. Porque él estuvo leyendo también todo lo que te dijeron a ti en un momento determinado que tú viniste con una corbata morada. Sí, y una camisa morada. Y una camisa morada, claro, la combinación. Y entonces me dice, ¿tú te acuerdas de este? Digo yo, sí, claro. Me dice, óyeme, que es una acción natural del ser humano. ¿Hasta en eso? Sí, es una acción. No es que la gente quiera, tú sabes. No es que se sienta malo, que rechace el color morado. Es que, dice él, es que tú tienes que reaccionar naturalmente con todo aquello que refleje algo que a ti te ha hecho daño. Wow. Digo, ¿cómo es, profesor? Wow. Dice, claro. O sea, es una reacción. Todo aquello que a ti te desagrada, decir que es normal, dice que es normal. Es normal. Eso es como una gente que en un momento determinado, hasta cuando tú estabas chiquito, tú le tenías miedo. Ya tú no le tienes miedo, pero recuerda eso. Te impacta siempre. Claro, siempre te impacta después que tú reaccionas. Entonces tú quieres decir que el color morado va a estar impactando. No, sí, entonces él dijo eso. Dice, no, es que te va a chocar. Ese te va a chocar y más aún si se sabe que tú no andas por esos vínculos. Ah, bueno, la reacción de la sí, contrariedad. De la contrariedad. Dice, oye, ¿qué es lo que pasa? Sí. Dice, yo estuve mirando ese programa que te estaban comentando y disfruté muchísimo. Dice, pero es normal, el ser humano reacciona así. Y más aún con todo aquello que considera que no es compatible con él, que no le agrada o que le ha hecho daño. Sí, y entonces, se ha sido afectado. Exacto, y tiene que expresarse. Sí. Digo yo, mira, estoy de acuerdo. Pero independientemente de eso, mire cómo usted se ve. Muy bien. Entonces, Lía, te ganaste un 10. Así que no hay problema con eso. Déjame dar los buenos días para evitarme
situaciones embarazosas. Buenos días, gracias a Dios Todopoderoso, a nuestro hermano mayor Jesucristo, que nos permite a los de allá, a tantos dominicanos de buena voluntad que viven fuera de este país y que sostienen nuestra economía con casi 8.000 millones de dólares anualmente. Y se le trata bastante mal. Y a los de aquí, que independientemente de que la sostienen con la otra parte restante, con el pago del sudor de sus impuestos, también hay que bendecirlo. Y a este equipo del matutino, que dignamente se levanta a las 4 de la mañana para estar aquí y hacer posible que el matutino primera hora esté con ustedes y que luego lo esté de manera diferida por YouTube con Primera Hora TV. Mira, Henchi, yo quiero preguntarte algo, no preguntarte, reafirmar algo, pero contigo, antes de mi comentario. Desde la era contemporánea de la política dominicana y de los políticos, de los gobiernos, se ha llevado al cerebro de los políticos, pero más fervientemente o firmemente, de los últimos 20 años para acá, de que el político ha entendido que cuando llega a un cargo público tiene que hacerse de dinero, y no poco, por dos razones. La primera es para tener recursos suficientes que le permitan vivir una vida holgada en un país de miseria. Ay, sí. Y la segunda es tener dinero suficiente para comprar a jueces, fiscales y militares. Y, en otros casos, hasta políticos o gobierno, que le permitan la tranquilidad de la usurpación, del robo que cometió del erario. Entonces, por eso hemos escuchado, fulano estaba preso o estaba pasando eso porque robó poco. Ay, Dios mío. ¿O no es así? Claro. Está pasando trabajo porque debió llevarse tanto y entonces, por vivir en serio, se llevó poco. Sí. Como quiere iba a ir preso. Y como quiere ir preso. Entonces, mira, eso es verdad, ¿eh? ese es el criterio que tiene hasta la misma población cuando se da cuenta que mucha gente no llega a la cárcel porque robó mucho. Oye el criterio, ¿eh? No roba, fulano y preso, no, fulano robó demasiado. Ahí no hay juez ni fiscal que lo lleve preso. Sí, exacto, eso es verdad. No hay manera. No hay juez ni fiscal que le mete el pico. Sí, a ese tipo. Sí, dice el No. pueblo, que le mete el pico. No. Oye. Se ven obligados en ciertas circunstancias con narcotraficantes, porque el narcotráfico es un problema demasiado fuerte a nivel internacional y sobre todo con Estados Unidos. Sí. Y en eso los jueces que venían dándose vida con soltar gente de narcotráfico y aparentar que no tenían nada porque pagaban bien, llegó el momento donde Estados Unidos empezó a quitar visa y a reclamar, y entonces la justicia se vio en la obligación de empezar a suspender jueces. Sí, así es. Porque lo que subían normalmente era el juez suplente. Ayer, cuando veía el suplente, Sí, se resolvió el problema. No, que lo mandaba el Sí, juez titular. El juez titular, sí, para que... Que era que cogía su mazo Claro. y repartía abajo. Claro. Y eso no es nada oculto porque ahí están los hechos. Sí, claro. Y la historia No de que... de todo lo que ha pasado, y ahí están jueces que porque están suspendidos, cancelados, y todo el escándalo que hubo en el Ministerio Público. Sí. Y No, que sigue habiendo. Y la misma gente, desde que ve el juez suplente, ay. Aquí viene el manazo. Subió el suplente, Se ay, va. Dios mío, ya salió esto. Se va. Porque esa es la modalidad, Sí. esa es la forma. Esa es la forma. Entonces, el político entendió que había que robar mucho para poder estar holgado y suelto. Se hace tan difícil que tú veas que la persona, aún la sociedad que lo está viendo, cómo ha cambiado los millones que tiene, no solo políticos, sino empresarios, periodistas y comunicadores, que han cambiado un estatus de manera exorbitante, pero el dinero le permite sobrevivir. Entonces,
también hay otros aspectos del dinero para los políticos, gente. Esto es antes de yo hacer un comentario que quiero hacer. Está que el político entiende, mis queridos amigos televidentes, seguidores y mi cuate gente, de que el dinero lo es todo. Y piensan los políticos que hay que robar mucho, porque el dinero te garantiza la salud y un seguro médico internacional. Para que cualquier fallito se entienda que puedo viajar a los Estados Unidos o Europa a tratar mi caso de salud. Pero si no tengo el dinero, me embromé. Óigame qué teoría esa, ¿eh? ¿Y quién ha visto que el dinero da vida? Si el dinero diera vida, aún sin haber sido ladrón, sin haber robado al Estado, el doctor Peña Gómez estuviera vivo y Freddy Veragoico. Y Corporán también. Y Corporán de los Santos estuvieran vivos. No por falta de dinero, y tampoco porque hayan sido corruptos, sino porque el país estaba en disposición de gastar todo lo que hubiera. Exactamente. Para mantenerlo vivo. Exactamente. Porque eran baluartes de transparencia de esta sociedad. Sin embargo, el dinero no lo pudo. Y no es verdad que el dinero lo es todo. Sin embargo, esas circunstancias se conservan en mentes y corazón de la mayoría de estos políticos contemporáneos y sobre todo los que también están subiendo. Porque piensan que es así. Y nuestro país está atravesando por una situación más que delicada y sobre todo cuando se suma aquel viejo dicho o alagio dominicano de que el ladrón, de que las personas ponen candado después que les roban. Sí. Entonces, en este caso, el ladrón, el corrupto, quiere poner candado después que ya todo se sabe. Y que tiene que entender que el mundo cambió. Parece que mucha gente no entendió eso. Y todavía hasta sigue en eso. Miren, en nuestro país, si nos respetáramos de verdad, si entendiéramos cuánto daño está haciendo en el mundo la corrupción y sobre todo cuánto daño le ha hecho a este continente el cartel o la peste del siglo XXI llamada Odebrecht. Ustedes han visto que esa extraordinaria empresa brasileña ha sido capaz de poner en tela de juicio a 16 presidentes, funcionarios, senadores, diputados, y hasta reprodujo la muerte de un expresidente, porque Alan García se mata por el caso Odebrecht, no porque él quería matarse. Bueno, estamos viendo tantas cosas con Odebrecht que escuchar que esa empresa tenía una oficina de operaciones estructurales que a su vez tenía una división exclusivamente de corrupción, porque era la división de soborno, así como se llamaba, es espantoso. Ni siquiera Al Capone con Frank Nitti en esa época, catalogado como el más grande gángster de la historia, y lo que traficaba era alcohol. Alcohol, claro. Óigame. Que era lo de la época. Que era lo de la época y lo que hoy, con el robo del dinero de la sociedad, se compra mucho tipo de alcohol. Y costoso a la vez. Y vinos costosos. Yo no sé por qué todavía se tiene en la mente, porque el tiempo lo va a cambiar, los casos de la historia de Al Capone, de Elliot Ness, que fue el responsable de llevar a la cárcel a Al Capone y a Frank Nitti por evasión de impuestos. Ajá. Casualmente. Y sobre todo, cómo ustedes ven la historia
que ya salió hace tiempo y que aquí le han visto por los canales del señor Pepín Corripio, que es la historia del Capo, en alusión a Pablo Escobar. ¿Cuántos millones tenía Pablo Escobar? Las muertes y cómo manejaba los gobiernos en Colombia y el Congreso. Y el caso último, muy conocido, del gran famoso Chapo Guzmán, del cartel de Sinaloa, condenado a más de 200 años en los Estados Unidos. Bueno. Y usted se pone a analizar quiénes le han hecho más daño a la humanidad, a los pueblos, si la droga o la corrupción, o la venta de alcohol de Al Capone. Si usted hace una comparación, ¿cuánta muerte ha generado el alcohol? ¿Cuánta muerte ha generado las drogas? Ahora, ¿cuánto millonario ha generado esas dos cosas? Y sobre todo, ¿cuánto millonario y cuánta muerte en hospitales, en el campo, en las ciudades, ha generado la corrupción política? ¿Quién tiene más muertos en el haber del accional? ¿La política y los políticos, la droga o el alcohol? Hágase un balance. ¿Cuántas personas han dejado de vivir y de tener algo en su vida porque la droga se lo ha quitado? O el alcohol. ¿Y cuántas familias han perdido todo y no tienen nada por la corrupción de los políticos? ¿Quién es más dañino? ¿Quién le ha hecho más daño a esta sociedad de Latinoamérica y en los países donde intervino en toda su historia entre Odebrecht y las demás acciones que han vivido los pueblos? Yo no creo que haya existido nada con más daño a una sociedad que la peste del cartel de Odebrecht. No lo creo. Porque en ninguna mente podía caber ni entender que tantas personas con el dinero de su mismo pueblo se hicieran multimillonarios. Y que esos mismos pueblos tuvieran tantas personas enfermas, muertas, sin techo, sin alimentación, sin educación, con alto costo de medicamentos, sin carreteras, como consecuencia del robo del dinero de esos pueblos, auspiciado en coordinación con Odebrecht. ¡Wow! ¡Qué inmenso! ¡Qué monstruo! Que los pueblos dejaran entrar ese animal perverso y gigante y que le llevara a la mente de los políticos, presidentes, empresarios y sectores aledaños que la más fácil vía de hacerse rico era con ellos. Y que ellos tenían el sistema para permitirle a los que robaban a dónde podían enviar su dinero y que ellos le garantizaban colocarle el dinero de su sueño sin que nadie se diera cuenta. Y que no iban a tener temor nunca, porque ellos eran los que iban a dirigir quién iba a ser presidente cada 4 años en los países donde ellos intervenían. Porque el control de la compra, del uso y del abuso de los recursos para las campañas salían de los bolsillos de ellos y los políticos no entendían que era de los bolsillos de su pueblo, al que ellos mismos masacraban, al que ellos mismos les robaban. Se lo entregaban a Odebrecht y el Odebrecht le entregaba una dádiva del robo en comparación a lo que se llevaba. Qué casualidad, qué estupidez política de traer a alguien de afuera para que te robe a tu pueblo y para que él te pague a ti por el robo que tú le estás permitiendo. Es increíble eso. Es la mejor forma de entender
lo que hacía Odebrecht en República Dominicana y en todos los países donde estuvo. Imagínense que hoy nosotros tenemos a Temístocle Montaz, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, miembro de su comité político, es su júdice de la justicia en el caso Odebrecht. Una persona que admitió recibir millones de dólares de Odebrecht para las campañas electorales de los candidatos del PLD y del cual él formaba parte. Y que hoy el PLD y él, de manera descarada, se presente como candidato a la presidencia de la República. Y que eso pase desapercibido para periodistas, comunicadores y medios que lo sientan a él hablar de lo que él va a hacer si fuera presidente de la República. Quien admitió haber recibido soborno de la oficina de soborno de Odebrecht a través de Ángel Rondón, sindicalizado en el caso de soborno más grande de Odebrecht, el principal lobista, intermediario entre políticos y la empresa Odebrecht. Y que eso esté como si no pasara nada para la justicia dominicana y para la propia sociedad, que se sientan a la mesa con Temo Montaz. Y que eso sea algo normal. Es bien que el gobierno y su partido y la justicia que de ellos lo excluyó del caso Odebrecht, pero la sociedad no te ha excluido. Tú no podrás ser un subjúdice de la Junta Central Electoral porque no puede actuar, ni del Tribunal Superior Electoral. Por esta sociedad sí él es subjúdice de la justicia social, que deberíamos de impedirle hablar o ser candidato a la presidencia de esta nación por la corrupción de Odebrecht. Debería darnos vergüenza hablar de Temo Montaz como candidato. Pero no se para ahí. 16 presidentes cuestionados, sometidos, en un solo país. 4 presidentes y una candidata a la presidencia, todos incluidos en el expediente de Odebrecht. Y uno se suicida. Alan García se suicida, Alejandro Toledo, Ayanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. Aparte de empresarios. Qué justicia tiene Perú, qué gusto dar y saber que una persona es peruana, cómo deben de sentirse los peruanos en términos de transparencia social, cómo le han devuelto la fe a ese pueblo de que sí se puede vivir con dignidad y de cambiar el curso de la historia, de la corrupción y el abuso y el desastre de los recursos de una sociedad. Ahora nos damos cuenta que cada vez que sale un presidente que ha estado gobernando después de que la peste, el cartel de Odebrecht, entrara en materia en toda Latinoamérica, en los países donde ellos tuvieron la oportunidad de entrar con su departamento de operaciones estructurales, con su división de soborno, República Dominicana fue uno. No es sorprendente que el Tribunal Superior Electoral esté sometiendo a Juan Santos, expresidente de Colombia, por haber recibido recursos de Odebrecht para su campaña. Mientras él estuvo en el cargo, fue acusado, pero nunca se pudo hacer nada porque era el presidente. Ya no lo es. Ahora sí está siendo sometido. Juan Carlos Valera, Panamá, contemporáneo de Juan Santos. También admite que recibió fondos de Odebrecht para su campaña. ¡Qué verdugo! El tesorero de su partido es quien dice que recibieron los fondos y que este tuvo la sagacidad de decir que había que tomarlo.
porque no se puede rechazar gente, fondos. Ya tú sabes. Ese verdugo. Hoy está siendo sometido también en estos días. Fue sometido por el caso Odebrecht. Por el mismo que fue extraditado desde Miami, el expresidente Martinelli. Y sus hijos, envueltos también en Odebrecht. Y Valera en el caso de la segunda línea del metro de Panamá. De Panamá. Donde incluye también los papers, los famosos papeles de Panamá. Ahí lo están, denunciados ante la Fiscalía de Panamá por el caso Odebrecht. La Fiscalía de Panamá actúa. El Ministerio de Colombia también tiene que actuar. Padre e hijo acusados de asuntos de Odebrecht. En Colombia, ambos, de manera sorprendente, aparecieron muertos. ¿Qué pasará con Juan Manuel Santos? Ya está sometido. En el caso de República Dominicana, ¿qué puede llamar a la preocupación en este preciso momento? El caso de la peste del siglo Odebrecht, de ese cartel, que no deja dormir a mucha gente. Funcionarios, presidentes, expresidentes de Latinoamérica y el Caribe viven al acecho. Yo diría que duermen como aquellos de la Guinea tuerta, con un ojo abierto y uno cerrado, porque no saben en qué momento pueden ser atacados. República Dominicana, ahora con este destape de estas informaciones de más de 13,000 datos que acaban de ser desclasificados y donde aparecen una cantidad indeterminada de seudónimos, de apodos, relacionados con República Dominicana, que incluye a Punta Catalina, uno de los mayores escándalos de Odebrecht, que al parecer va a existir en el país, y tomando en cuenta que ya la corrupción no prescribe. Si fuera así, no estuvieran atrás de Juan Manuel Santos, ni Juan Carlos Valera, los Juanes, ni de otros, porque creo que Samper también, Patrana, Samper, sí. Y Uribe también, todos van a tener que dar testimonio acerca de Odebrecht. Qué grande fue Odebrecht, señores. Cuando se escriba la historia realmente, se borrará la historia de Al Capone, de los intocables que tanto nos gustaba de Leonel. Porque Odebrecht, hay una en Netflix extraordinaria, que explica todos los mecanismos de Odebrecht y que solo en República Dominicana el Ministerio Público no ha tenido la sagacidad de otras naciones de poder demostrar con efectividad jurídica y ante los ojos del país, de tanta gente exhibiendo millones que tuvieron su paso muy cerca con Odebrecht y que no hayan sido cuestionados ni investigados. Nuestro país y la sociedad tiene que aprender a exigir, como en otras naciones, como en Perú, el mismo Colombia, Panamá, Ecuador, y aquellos pueblos latinoamericanos, y como hoy estamos viendo en México, que la secretaria personal de Peña Nieto por corrupción ya está siendo enjuiciada. Estamos hablando del expresidente de México, su secretaria personal, particular, directa, por actos de corrupción. Y donde el nuevo presidente de El Salvador, Nayib, ¿cómo es el apellido? No recuerdo. Bukele. No, sí, por ahí. Bukele. Te lo digo Nayib ahora. Bukele. Sí, Wow. sí, te lo digo. Está siendo
un acto de presencia del presidente transparente, llevando a la justicia, él no, sino a la justicia actuando en función de los hechos. Por eso anda Funes huyendo, también por corrupción. Y en el caso de República Dominicana, sería bueno que todo aquel que aspira a la presidencia, y sabiendo la nación dominicana, que de una forma u otra su participación con la empresa Odebrecht fue muy directa. No es que se le presenten cargos ni acusaciones, sino que ellos sean quienes den demostración de que su acercamiento directo con Odebrecht no generó acciones corruptelas. No es que nadie quiera acusar a nadie, es que se autoacusan a sí mismos por la actividad de Odebrecht en República Dominicana. Adendas sobrevaluadas, sobornos declarados, admitidos por la propia empresa Odebrecht en República Dominicana, donde instalaron su oficina también. Entonces, resulta muy irrisorio, muy complicado, muy turbulento, que quienes participaron y compartieron proyectos con Odebrecht no sean capaces de decirle a la sociedad cuál fue su participación y ponerla de manera transparente, porque de no hacerlo, los ejemplos bastan de lo que acabo de decir. No importa que usted haya sido presidente, ministro, jefe de campaña, lo que fuera. Si por su mano pasó un cheque de Odebrecht o un pago de Odebrecht, de coima, de soborno, va a salir a la luz. Y aunque usted no esté en el cargo, aunque usted no sea lo que es hoy o fue ayer, se va a saber. Y esa acción no prescribe. Es condenable. El PLD y la justicia dominicana, manejada por el PLD, tiene que saber que un día va a terminar ese amañamiento, tarde o temprano. Y que lo más posible es que una sociedad no se rebele. Y que lo indicado es que la sociedad sepa y vea que quien cometió acciones no le va a gobernar, ni le va a aspirar a ningún cargo público, especialmente porque es un bochorno. En los pueblos todo el mundo se conoce. Y lo más loable es que usted se manifieste dando testimonio de su no participación en el caso de la peste del cartel de Odebrecht. Porque eso va a seguir sonando. Parecería que aquí se iba a acabar, porque aquí guardan las cosas, como lo está haciendo la justicia. Desde el 2016 estamos viendo el famoso juego de los acusados de Odebrecht. 3 años. Y en todos los países ya eso está clarificado. Y donde aquel que no había sido incluido ya está siendo incluido. Y no solo es presidente, sino también quienes participaron con ellos. Aquí no va a ser la excepción. No, no lo va a ser. Cuando la gente habla de Gonzalo Castillo, que ustedes ven en las redes, cómo se habla de Gonzalo Castillo con relación a su Fuerza G y Odebrecht, él es que debe de aclarar su cosa, no yo. Gonzalo Castillo participó en obras directas de Odebrecht, como lo hizo su jefe de campaña, nada más y nada menos que Rubén Bichara. Ambos tienen que sentarse ante la televisión como se sentaron y exhibieron su proceso de anunciación, de campaña y de candidatura aquel miércoles ante todo el país. La coordinación
jefe de campaña y candidato deben de hacer lo mismo y sentarse, que los periodistas que no son adeptos a ellos le puedan preguntar sobre Odebrecht. A los dos y Punta Catalina, porque no es verdad que eso no está en la mente de la sociedad. Ocultarlo es engañarnos. En estos aparatos está a diario eso. Y eso anda el mundo entero. Lo mejor que ustedes pueden hacer, tanto Gonzalo Castillo como Rubén Bichara, es explicarle a la sociedad. ¿Ustedes forman parte de los apodos? No. ¿De los seudónimos? No. ¿Qué tuvieron que ver con los 39.5 millones? No, nada, mire, y yo soy esto. No, porque hay que aclararlo. La angustia la van a mantener y sobre todo corriendo para una candidatura presidencial sin aclaración al país. Y ahora Temo apoyando a Gonzalo. Si Gonzalo Castillo fuera otro, le dijera a Temo, mire compadre, no me apoye, porque usted no me beneficia. Usted tiene el sello de la bestia de Odebrecht por donde quiera que camina. Y yo creo que es hora de que nosotros los dominicanos estemos dispuestos a exigir respuestas. Nadie está ofendiendo a nadie. Nadie está queriéndole restar a nadie. Simple y llanamente es buscando respuesta a lo que todos queremos saber. Y que el ocultamiento, el amañamiento, la trapisonda y todo lo que se hace en la justicia tiene que ser aclarado. Jean Alain Rodríguez, quien ha alabado su proceso, él mismo, de la transparencia y de las investigaciones en Brasil, ahí tiene de nuevo. Aclárele a este país quiénes son esos seudónimos. No Alicia Ortega, es usted, porque usted debe de tenerlo. Y si no lo tiene, pídaselo, sea humilde y pídalo. Porque si usted no sabía que Andy Juárez había cogido 3.5 millones, ahí lo tiene. Y que el señor Manuel Ibarra es su administrador del Banco de Reserva, también formó parte de sus empresas, y la otra persona de la Dirección de Valores. De la Bolsa. De la Bolsa de Valores. No lo sabía nadie. Tuvieron que aparecer esos papeles. O sea, el Ministerio Público no tenía conocimiento de nada. Y ahora es que lo está investigando. No lo hizo antes. Tuvo que esperar. Así van a salir todas las cosas. Nada quedará oculto. Como tampoco quedará oculto de las otras instituciones donde ha habido problemas en este país, sea COLDE, OISOE, nada va a quedar oculto. Alguien se sentará donde tú estás sentado ahora. Como funcionario, como Ministerio Público, alguien se sentará, como ha pasado en otras naciones. El tiempo es implacable. No es verdad que el dinero lo resuelve todo. Es un grave error político pensar que robar mucho te garantiza bienestar, seguridad social, alejamiento de cárceles. Nada de eso es verdad. La intranquilidad llega a familias y allegados. República Dominicana no va a ser la excepción con Odebrecht. Es mentira. Tarde o temprano, todo aquel que le robó al país en coordinación con Odebrecht o irá a la cárcel en República Dominicana o fuera de este país, pero no quedará impune. Podré morirme hoy o mañana cuando Dios decida, o si alguien se antoja de que no debo de seguir porque atento con mis pronunciamientos lo que hace y afecta la conducta que dicen es civil sin tenerla, políticos y otros más.
yo concluyo diciéndole a todo el que me ve y a todo el que sabe que no ando bajo ninguna custodia como andan quienes hacen diablura en este país, que no me interesa, que tengo edad para respetar y respetarme también, y que mi único compromiso primero es con Dios y mi hermano mayor Jesucristo y luego con mi sociedad, y que no estoy dispuesto a entregar lo bueno por la mentira. Y digo que con mi espíritu decidido, mi fe en Dios y mi hermano mayor Jesucristo, camino por la vida bajo la luz de la verdad, la luz de la justicia social y la transparencia moral de mis actos y mis hechos como ciudadano ejemplar de un país que añora y desea que todas estas amarguras, todas estas diabluras algún día finalicen y que para finalizarla pocos o muchos tendremos que coger el riesgo de hablar y de describir lo que hoy nos afecta.